Aguado, de Bici Formentera Agua de Mar, y os voy a explicar un poquito los usos y beneficios del agua de mar. Vale, y os voy a explicar la diferencia entre lo que es el plasma marino y lo que es el agua de mar. Lo primero que tenemos que saber es que beber agua de mar de una manera directa y controladamente, en este caso el plasma marino, puede tener muchos beneficios para nuestra salud. Y vamos a argumentar un poquito. Las bases históricas científicas. Ahora hay una especie como de moda en los últimos años en los cuales realmente se ha puesto el tema del agua de mar por sus grandes propiedades en boca de todo el mundo, pero en realidad es algo que se lleva utilizando hace muchísimo tiempo. Estamos hablando particularmente de los chinos, hace 5.000 años ya lo utilizaban, pero otras civilizaciones como pueden ser los griegos, los romanos, los árabes y en general la gran mayoría de civilizaciones. Si es verdad que hubo dos personajes al principio de uno en el 1700 y pico, que se llama el doctor Richard Russell, que empezó a trabajar con la talasoterapia marina, y luego, si es verdad que a partir del 1904-1906 hubo un señor que se llama René Quinton, que realmente ese señor lo que hizo, realmente hizo un descubrimiento. Este señor se dio cuenta de que nuestro plasma, nuestro medio interno y el agua de mar realmente tienen una composición mineralquímica muy similar. Es decir, cogió una analítica de uno y de otro y se dio cuenta de que compartíamos muchos elementos, ¿vale? Por tanto, somos muy biocompatibles. También se dio cuenta de que realmente uno de los principales nutrientes de las células son los minerales, ¿vale? Porque son los que permiten la catalización de las mayores funciones fisiológicas que va a hacer las células. Para que entendáis un poco el medio interno, tan importante como es, que fue acuñado por Claude Bernard, que apoyaba a este señor, realmente el medio interno es muy importante para nuestras células, porque es en el medio interno donde se va a producir cualquier tipo de proceso celular, se va a producir en el medio interno. Y para que entendamos realmente lo importante que es, hay una metáfora que creo que es muy ilustrativa. Imaginaros que nuestro organismo es como una pecera, imaginaros que el agua de la pecera es nuestro medio interno, ¿vale? Y imaginaros que los peces son las células, ¿vale? ¿Qué pasaría si el agua que dentro de la pecera se ensuciara? Pues que los peces podían enfermarse, podían llegar a morir, inclusive. Por tanto, el medio interno es clave para esto, ¿sabes? Si no hay un medio interno apropiado, realmente no se va, la vida no se va a producir de una manera adecuada. Por tanto, el medio interno es clave en todo esto. De ahí el que el cuerpo, sobre todo, lo que se va a encargar es de lo que se llama de la homeostasis interna. La tendencia exclusiva y el trabajo del cuerpo es mantener esas condiciones internas para que se pueda desarrollar la vida de este individuo. Por eso tenemos un pH constante, tenemos una presión constante, tenemos una temperatura constante. Cuando esos factores se modifican, entonces entramos en riesgo de enfermedades, patologías, etcétera, 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 etcétera. Entonces, una vez que tenemos claro que el medio interno es algo muy importante y que el medio interno es ese líquido donde están bañadas las células, pues vamos a continuar. Una cosa que sí que os quiero comentar también es que esto es una cosa que realmente este señor, junto con Jean Jaricot y el doctor Robert Simon, ¿vale?, desarrolló mucho lo que se llama la terapia marina, sobre todo la hizo René Quinton, pero sí es verdad que los seguidores, este señor fue increíble, 40 años de pediatría, ¿vale?, tratando a niños y a mujeres embarazadas durante 40 años, que demostró la eficiencia del plasma marino, que veremos que es muy diferente, ya lo veremos. Realmente también el señor Robert Simons, pero en general hay mucha argumentación bastante científica y clínica acerca del plasma marino, que eso es muy interesante, ¿vale? Porque pensamos que es quizás un producto menor, pero no lo es igual que el agua. El agua es fundamental, un agua de calidad lo cambia todo en nuestro organismo, en nuestra comida, etcétera, etcétera. Entonces realmente es lo mismo. El agua de mar, el plasma marino, que sería la mayor calidad que tiene el agua de mar, realmente ayuda al organismo a rehacer sus funciones de una manera mucho más óptima.
Entonces, ¿qué es el plasma marino? Y leo textualmente: es un derivado único, ecológico y natural, procedente de las colonias y formas de vida planctónicas situadas en los bordes oceánicos. ¿Qué es esto? Esta foto es una foto que fue cedida por Laboratorios Quintón, ¿vale? ¿Qué es? Realmente, nosotros para poder absorber los minerales necesitamos que un ser vivo haga un proceso. Como mamíferos no tenemos la capacidad de coger los nutrientes primarios de las, que pueden coger las cadenas tróficas, como por ejemplo principales del planeta, como pueden ser las plantas, y transformar esos productos. Necesitamos que una planta, una bacteria, un hongo haga ese trabajo y luego quizás un animal se coma algo. De esta manera es como tenemos sobre todo los minerales. No tenemos la capacidad de coger una tierra, una piedra y de ahí absorber todos los minerales que necesitamos. Ejemplo, una planta absorbe los nutrientes a través de su raíz, tiene agua y luz y te da un tomate. A nivel mineral químico, ¿qué sucede? El mineral que siempre es inorgánico, no existe un mineral orgánico, ¿vale? Sino que existe un mineral biodisponible o un mineral que se enlaza inorgánicamente con una molécula orgánica. Entonces el mineral inorgánico, por ejemplo magnesio, se va a enlazar con la molécula orgánica de una planta, por ejemplo un tomate. Esa unión se llama biodisponibilidad y eso es lo que realmente tú puedes absorber. De ahí el por qué un magnesio marino tiene un precio y una absorción y uno que no lo tiene. Ahí está el tema, porque tú debías de tomar todos tus nutrientes de la comida. Entonces esto es una suplementación. Por tanto, no tenemos capacidad, por eso el agua que se bebe es de mineralización débil. ¿Vale? Porque realmente si no, no podías tú realmente absorber esos minerales, que la gran mayoría de minerales se catalizan y luego se excretan. Entonces, en el mar, ¿quién va a hacer esto? Lo va a hacer el plancton. ¿Vale? El plancton es la clave en este caso. Entonces, la Tierra es un medio que está en concentración, tú lo puedes coger con la mano, ¿vale? Pero el agua está en dispersión. Por tanto, para tener suficiente cantidad de plancton, que plancton significa material vivo que va a la deriva, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Necesitamos buscar un sitio donde haya una confluencia de corrientes que vengan por aquí, corrientes que vengan por aquí, corrientes que vienen por aquí, y se produce un vórtex. En este caso de Ibiza y Formentera se amalgama el plancton que vemos aquí, ¿vale? El agua atraviesa el plancton y se produce lo que se llama la biocenosis marina, que es la transformación de ese mineral inorgánico en biodisponibles. ¿Qué es un vórtice? Un vórtice, ¿vale? Es esto. Esto es lo que se produce en el mar, pero a gran escala, ¿vale? Eso evidentemente también vitaliza, son sitios estratégicos en el mar donde se produce una mayor riqueza. Entonces es esa agua la que se puede beber. Es esa agua la que se puede realmente, tiene un efecto terapéutico. No la agua que te puedes encontrar, por ejemplo, en una playa, que no tiene nada malo, sino simplemente no tiene esa biodisponibilidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos absorber esos minerales y para eso necesitamos del plancton. Y el plancton, como está a la deriva, para que se concentre necesitamos esa confluencia de corrientes. Si no existe esa confluencia de corrientes, realmente no vamos a tener una riqueza mineral absorbible. Que esta es la clave. Beneficios del agua de mar. El doctor Philip Webb de Israel los describe. Como veis, intentamos siempre referirnos a médicos, científicos, para que veáis que es una argumentación que no está basada en nuestra opinión, sino que realmente es un argumentario, en su gran mayoría, científico. El doctor Philip Webb, la primer beneficio que tiene el agua de mar, y la más que todo el mundo, es la más obvia, es la recarga de minerales. Sobre todo, pues cuando tú haces algún tipo de esfuerzos, haces deporte, etcétera, pues se produce a través del sudor toda esa pérdida de minerales. La gente de tercera edad, cuando hay pérdidas de líquido corporales, se nota mucho, diarreas, vómitos, hemorragias, etcétera. Entonces vamos a tener esa recarga de minerales. Pero vuelvo a decir, muy importante que tienen que ser biodisponibles. El segundo va a ser el reequilibrio de la función enzimática, que está relacionada con el metabolismo. Nos va a ayudar realmente a que la presencia de los minerales y los elementos van a actuar como coenzimas, ¿vale?
y está muy relacionado con el tema de tengo energía, tengo poca energía, tengo mucha energía, adelgazo, engordo. Va a ayudar al cuerpo a manejar su energía de una manera más óptima. Luego también ayuda a la regeneración celular. Todas las modificaciones de las células se van a producir en el medio interno. Por tanto, tener un medio interno con los nutrientes necesarios es fundamental. Insisto, porque esta es la clave de toda esta historia, el medio interno. Luego, es un alcalinizante el medio interno, ahí pone 8.2, 8.4, pero no, es 8.2. ¿Vale? Está equivocado. ¿Qué es esto de la alcalinización? Hubo un señor que se llama Otto Warburg, que le dieron un premio Nobel, el cual demostró que la gran mayoría de enfermedades se producen en un medio ácido. Por tanto, nosotros tenemos un pH ligeramente alcalino, 8,3, 8,4, y en el caso de el plasma marino, el agua de mar, nos va a ayudar a mantener esa alcalinidad. No queremos ir más allá de ello. Ahí yo entiendo que hay una obsesión, ¿vale? Pero no es lo mismo una persona normal que una persona que tenga una patología grave, que tenga un problema con su pH. Las personas normales más o menos mantienen su pH dentro de una normalidad, y nosotros recomendamos un pH más allá de 8,2, 8,4, 8,5 para nosotros es más que de sobra realmente para ayudar al cuerpo a mineralizarse. Evidentemente, como vuelvo a decir, dependiendo de tu estado vas a tener que tomar una decisión u otra o consultar con tu profesional de la salud para ver cuál es la mejor manera de enfocar el caso. Luego, el doctor William Fenical, de la Universidad de La Joya de California, también demostró su efecto antibiótico, antiinflamatorio y analgésico. ¿Por qué antibiótico? El plasma marino en su estado hipertónico, es decir, sin diluir, es bactericida. ¿Por qué? Las bacterias que nos afectan a nuestro organismo son bacterias que viven a 9 gramos, como nosotros. La diferencia entre nosotros y el agua de mar a nivel mineral son los 9 gramos. Nosotros tenemos 9 gramos versus 35, 36 que va a tener el agua de mar. Por tanto, nosotros somos isotónicos. Y el agua de mar es hipertónica cuando es pura. ¿Vale? Y por debajo de 9 gramos se llama la hipotonía. Entonces, cuando una bacteria se encuentra en un medio más salino, por efecto de osmosis se intenta adaptar. El resultado de ello es que muere, porque no se puede adaptar a un medio más salino, porque fue creada para vivir en un medio de 9 gramos. Efecto antiinflamatorio. Tiene un efecto antiinflamatorio porque como es alcalinizante y aparte es bactericida, lo que pasa al final es que puede bajar la inflamación. Y al ser bactericida y al bajar la inflamación, tiene un efecto analgésico. Por tanto, vuelves a tener un estado de bienestar. Luego el doctor Georges Lafargue demostró que es el mayor disolvente del planeta, sobre todo para metales pesados. Muy interesante, para ayudarnos a eliminar esos metales pesados que pueden estar en amalgamas o que se pueden haber obtenido a través de la alimentación o del trabajo, etcétera, etcétera. Luego el doctor Wimel Soler replicó un experimento que hizo el señor René Quinton a principios del siglo pasado, que era el siguiente. Una de las maneras de demostrar que no es lo mismo, que para nada tiene que ver el plasma marino con agua con sal, se replicó, se hizo un experimento. Se cogió, como nosotros somos 9 gramos, se cogió plasma marino y se diluyó hasta los 9 gramos. Y se cogió suero fisiológico, que es agua, en este caso se utilizaba agua destilada, más cloruro sódico, que es sal común. ¿Vale? Y se puso glóbulos blancos a vivir en las dos soluciones. El resultado fue que en breve tiempo, en lo que era en la solución de salina, de cloruro sódico, realmente moría los glóbulos blancos, y en cambio en la solución del plasma marino vivió durante meses inclusive. Por lo tanto, allí se demuestra que el agua de mar del plasma marino no es agua con sal. Pensad que una sal tiene, no estoy en contra de la sal, evidentemente, si no es un producto totalmente diferente, tiene un 99%, 98% de cloruro sódico, ¿vale? En un estado sólido. Aquí estamos hablando de un estado iónico, líquido, ¿vale? Que tiene más de 90 minerales y un pH alcalino. Entonces es totalmente otra cosa. De hecho, la sal es un subproducto del agua de mar, pero que está fantástica, que no tiene ningún problema. Luego, para deportistas de alto rendimiento y en gente mayor va muy bien,
porque les ayuda en otras cosas a mineralizarse, a canalizarse y sobre todo a devolverles las ganas de beber. Una de las cosas que le pasa a la gente mayor es que deja de beber, no porque no quieran beber, sino simplemente porque en su tiempo de vida las células se van clonando, se van replicando y pierden ciertas facultades. Y una de las primeras que se pierden es la de hidratarse. Por tanto, el plasma marino nos va a ayudar a recordarnos que tenemos que hidratarnos. Por tanto, si tú bebes plasma marino y te da sed, pues no hay ningún problema. Es una pregunta típica que me hacen, pero da sed, ¿y qué problema da? No vives en un desierto, ¿no? Por lo tanto, bebes agua y punto. No tiene más, te va a ayudar. Luego, una de las cosas, y esto lo digo entre comillas, porque nosotros somos muy profesionales de la salud, pienso que cada persona tiene su trabajo en la sociedad y pienso que los doctores, tanto sean alopáticos como no, tienen mucho que decir en la medicina. Entonces, pero sí es verdad que mucha gente ha notado que después de ingerir plasma marino ha podido pensar o ha podido ver, yo siempre digo, consúltalo con tu profesional, de que hay ciertos fármacos que los podía disminuir. Pero eso sí, vuelvo a decir muy claro que eso es algo que cada uno tiene que tomar a su disposición, pero sí que ha habido casos, pero eso es que pasa continuamente con muchísimas cosas, pero sí es verdad que nosotros somos muy pro de consultar al profesional, ¿vale? Tanto sea alopático como no, para mí es un profesional de la salud, y si es un profesional de la salud acreditado, para mí es válido. Luego diferentes, o una cosita más para atrás. Una de las cosas que también nos va a ayudar, unos grandes beneficios que va a tener el plasma marino, ¿vale?, es la absorción de otros minerales, la absorción de otras vitaminas y otros aminoácidos. Si nos fijamos, estará muy de moda ahora el magnesio, que es un mineral fantástico, pero no se tiene en cuenta que el magnesio está relacionado con el potasio, con el manganesio, que está con el calcio, que está relacionado con el hierro, con el fósforo, etcétera. Por tanto, tomar una monofórmula al cuerpo no le vale. Entonces, realmente no es que vamos a dejar tomar el magnesio, sino simplemente lo acompañaríamos. Lo mismo va a pasar con las vitaminas. Vitamina C, tan típica, tan interesante para nuestro organismo, si no va acompañada de hierro y molibdeno, no se va a absorber. Por lo tanto, el plasma marino no simplemente nos va a dar minerales, sino que va a participar en la catalización de muchos productos. Lo mismo va a pasar con los aminoácidos, arginina, el glutatión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy adecuado para el soporte mineral, para que se puedan producir esas absorciones. Luego, también algo que me parece muy interesante del plasma marino, del agua de mar, es que crea muchas sinergias. No viene a desplazar a nada, sino que viene realmente a apoyar a todo el cuerpo. Entonces realmente lo puedes mezclar con muchísimas cosas, como por ejemplo la gente que necesita mucha energía, pues hay sinergias como el plasma marino y la moringa, que son muy interesantes. Hay muchos superalimentos que van a combinar muy bien, por ejemplo, con el plasma marino, porque realmente se van a ayudar. Usos del agua de mar. El principal uso que le vamos a hacer siempre va a ser el de beber. Veis que cuando bebemos siempre es una botella, porque estos son diferentes productos. Este que veis aquí, que está en un backing box, y este que veis aquí, realmente son totalmente productos diferentes. Todo lo que es en cristal es plasma marino, se coge por donde pasa el plancton, y lo que está en una caja de cartón o totalmente opaco es para otros usos que ahora veremos, como por ejemplo el de la cocina, entre otros. Pero no, volvamos a lo de beber. Hay tres maneras básicas de beber el plasma marino. La primera es hipertónica. Hipertónica significa directamente, todo esto lo tenéis en la página web. No hace falta que hagáis las fotos porque va a ser mucho más sencillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si la queréis hacer, hacerla. La hipertonía significa 100% agua de mar. ¿Y qué vamos a beber? Vamos a beber una pequeña cantidad. Se beben 30 mililitros, es lo que recomendamos nosotros. 3 taponcitos, es más que de sobra. ¿Y cómo se bebe? Nosotros recomendamos en ayunas coger esta cantidad de esos 30 mililitros, meterte a la boca y moverla como una enjuaga bucal, por lo menos unos 30 segundos. ¿Por qué? Porque queremos segregar suficiente saliva para isotonizarla, para diluirla y que salgan las enzimas digestivas para que luego la absorción pasiva en el intestino sea muchísimo más fácil. Aparte, nos interesa la hipertonía en la boca porque la boca está llena de bacterias y va a matar todas las bacterias. Como colutorio no tiene parangón.
O sea, las caries, protege el esmalte, protege las encías, es una auténtica maravilla en ese aspecto. No tengáis ninguna duda, el mejor colutorio que vais a encontrar. Y además tiene un pH alcalino, porque colutorios que maten las bacterias hay muchísimos, pero que te dejen encima la saliva alcalina, muy pocos. Entonces va a protegerte a que las bacterias se vuelvan a reproducir, que eso es muy interesante. Entonces esta es la manera hipertónica. Por la mañana, esa pequeña cantidad, nos la meteremos en la boca y la mantendremos y la moveremos a modo de enjuague bucal durante unos 30 segundos. Si alguien quiere estar más, no hay problema. Nosotros recomendamos unos 30 segundos. La segunda manera sería la isotonía. La isotonía significa es agua de mar mezclada con agua de mineralización débil hasta que llega hasta los 9 gramos. En el caso de Ibiza y Formentera estamos hablando de 3 partes de agua mineral por 1 de plasma marino. Nosotros recomendamos agua mineral o agua filtrada, no agua del grifo, porque simplemente la cloran, la fluoran, etcétera, etcétera, y eso no es lo más adecuado para el tema. Pero si tenéis un filtro, fantástico. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la isotonía? La isotonía la vamos a utilizar pues para cuando hacemos deporte, porque nos gusta, básicamente para eso, porque siempre tenemos que intentar que la experiencia de beber plasma marino sea lo más placentera posible. Entonces damos diferentes opciones, como si quieres ponerle zumo de limón o lo que te dé la gana. Entonces, hipertonía es pura, isotonía es rebajada hasta los 9 gramos y enriquecida es lo que se llama la hipotonía. La hipotonía es por debajo de 9 gramos. Entonces, esta es muy interesante también para gente, por ejemplo, que yo voy con mi botella de litro. Entonces, bueno, pues te coges esos 30 minutos, te lo tiras y te lo vas haciendo durante el día. Vale, también es muy interesante pues para la gente mayor, porque que van bebiendo agua y lo van teniendo allí, etcétera. Y luego también el hipo es muy interesante, es cuando hay gente que tiene ciertas patologías, ¿vale? Pues para que se vayan introduciendo poco a poco en el tema, pues se le da más diluida. Entonces es bastante interesante. En ningún caso beber agua de mar, plasma marino, sustituye el agua mineral, es un complemento, ¿vale? Por eso hago mucho hincapié que estamos hablando de 30 mililitros. ¿Se puede beber más cantidad? Se puede beber. Un atleta necesitaría un poquito más, ciertas personas por sus circunstancias debería más, pero a nivel general con 30 mililitros tenemos de sobra para mantener nuestro estado mineral y alcalino. Pero bueno, cada persona es un mundo y entonces eso ya puede variar según la persona. Vale. La segunda manera de utilizar el agua de mar podría ser cocinar. ¿Ves que hemos cambiado de envase? Ya no es el mismo envase, porque aquí ya no buscamos mineralizarnos, buscamos, es como un sustituto de la sal común, porque tienes menos sodio. Todo lo que lleve sal y agua es susceptible que tú utilices agua de mar, tan simple como eso. Lo puedes hacer en una paella, lo puedes hacer en una lenteja, lo puedes hacer en una sopa, etcétera, y obtienes un alimento que tiene menos sodio, que tiene un poder alcalinizante, que es conservante, pero no es mineralizante. Esto hay que hacer mucho hincapié. Este producto no es para beber, no es para mineralizarse. No es que no se pueda beber, sino que los minerales, como ahora os explicaré, no están en una manera biodisponible, porque no es su función. Pero tiene otras funciones. Por ejemplo, ¿queremos hacer un fermento láctico? Pues podemos hacerlo. ¿Queremos hacernos un enema? Podríamos hacerlo. ¿Vale? Siempre que vamos a tocar una mucosa, sea la nariz, sea el ano, sea la vagina, sea los ojos, lo haremos isotónico, porque es como somos nosotros, isotónicos. Pero en la comida, volviendo a la comida, ¿vale? Pues se puede limpiar, se puede conservar, se puede descongelar es fantástico, se puede hidratar, tenemos la manía de hidratar las algas con agua dulce cuando vienen del mar. Lo normal es que lo hagamos con agua de mar, igual que pescados y mariscos. Si tú vas a llegar a Navidades y de verdad te vas a comprar las almejas de carril y vas a tener las santas narices de ponerle agua del grifo y sal, tiene tela. Hay que ponerle agua de mar, que es lo que se ha hecho toda la vida.
No estoy inventando nada. El pulpo a la gallega se ha hecho muchos años con agua de mar, las papas arrugadas en Galicia, en Baleares, el marisco. O sea, no, esto no es. Sí es verdad que ahora pues hay muchas recetas, puedes hacer un gazpacho, puedes hacerte muchísimas cosas. Realmente, cuando entiendes realmente el concepto, puedes hacer lo que te dé la gana. Este es un pequeño diagrama. Este es interesante, que si queréis cocinar podéis hacer una fotito, ¿vale? Que realmente te indica ligeramente la manera de cocinar con el agua de mar, pero tiene muchas variantes, porque el arroz, si es integral, necesitas más cantidad. Por ejemplo, un arroz blanco puede estar entre 15 y 20, pero un integral necesita un 20 o un 25, y así con todo. Pero nadie va a utilizar este porcentaje. La gente cocina por boca, igual que poner la sal por boca, pues más o menos es lo mismo. Tú ten en cuenta que yo que sé, aproximadamente una cucharadita de café pequeña es más o menos un vaso de agua de mar. Entonces, más o menos con esta historia podéis llegar a encontrar vuestra variación personal, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil cocinar con agua de mar. Y organolépticamente hablando, potencia mucho todos los sabores marinos. Y no se mezcla. Es menos agresivo que la sal en ese aspecto. Entonces es muy interesante. Como conservante es impresionante. Si queréis poner a conservas alcachofas, pimientos, aceitunas, es brutal. Realmente mejora muchísimo el tema. Otros usos que serían más personales, por ejemplo, ¿quién no ha ido a la playa, tenía una herida y se le ha curado? Porque tiene un gran poder, como he dicho antes, antiséptico, desinfectante y ayuda a cicatrizar, ¿vale? Por eso, para esta versión, tenemos un spray, que ahora hablaremos de ello. También, como colutorio, no tiene parangón. Es un gran protector de la boca, realmente, de las encías, de las caries, es realmente impresionante. También para herpes, para llagas, etcétera, 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 etcétera. Gran descongestionante nasal y ocular. Como hemos dicho antes, siempre que vamos a tocar la nariz, vamos a tocar los ojos o la vagina, el ano, lo vamos a hacer isotónico. Es decir, lo vamos a rebajar, lo vamos a diluir. 3 partes de agua mineral por 1 de plasma marino o agua de mar, dependiendo de lo que queramos hacer. Bueno, en el caso este que hemos hablado, ¿vale? Siempre isotónico. Hay ciertos momentos en los que el hipertónico puede ser muy interesante. Ejemplo, una sinusitis se va a curar mucho antes con hipertónico que con isotónico. Pero si no estamos seguros, siempre hacemos un isotónico. Punto pelota. 3-1. 3-1. Luego, como para cataplasmas, ahí las arcillas son muy buenas, tienen un efecto antiinflamatorio, va a apoyar todo ese sistema. Siempre lo haremos isotónico también. Para las arcillas, dependiendo de la composición, siempre pueden ser algunas hiper, algunas iso, pero siempre con el ISO siempre van a funcionar. Realmente hay muchos sitios de barro que están cerca del mar. Vale, entonces realmente después de tomarte el barro te das el baño en el mar y tiene esa gran virtud que ayuda a limpiar la piel y a desinflamar todo parte del sistema. Vamos a hablar de los diferentes productos y de por qué Ibiza y Formentera, y luego iremos, si queréis, a las preguntas. Vale. Vamos primero a hablar de por qué Ibiza, que es muy interesante. Una de las cosas que tenemos que saber de Ibiza y de Formentera es que tenemos la mayor pradera de Posidonia del planeta, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. ¿Qué es la Posidonia? La Posidonia no es una alga, es una planta marina endémica de Cantábrico, el Mediterráneo, que es un indicador de la calidad medioambiental. No se va a desarrollar si la calidad del agua no es buena. Por tanto, este crecimiento de la Posidonia realmente está indicando que la calidad aún allí es una calidad muy buena. ¿Y qué va a aportar esa Posidonia? Va a aportar, por un lado, va a aumentar el pH, va a aumentar minerales como el magnesio, va a filtrar el agua y también va a ser la guardería. Entre el plancton y la Posidonia hay una relación. Muchos huevos de peces y de seres vivos acuáticos que viven en el plancton llegan a un momento en que ya no pueden vivir allí, necesitan otro sitio para desarrollarse, ¿vale? Y se ha estudiado y se ha constatado de que muchos de ellos pasan a vivir a la Posidonia. Por tanto, la Posidonia es una guardería.
que no solamente aporta oxígeno y aumenta ciertos parámetros, filtra el agua, sino también va a ayudar a que la vida marina se reproduzca de una manera más óptima. Por tanto, es una planta marina de gran valor medioambiental. Vale, por eso nosotros hacemos mucho hincapié, porque realmente es muy interesante que la conozcáis y que siempre que podáis apoyéis a la protección de esta alga. Luego, nosotros no utilizamos ninguna filtración química, ¿vale? No utilizamos ningún elemento química para filtrar el agua, siempre se hace en frío para realmente quitarle toda la materia orgánica y dejar los minerales realmente que son más aprovechables para nosotros. No utilizamos ningún tipo de temperatura alta, esto es muy importante para la calidad del producto, etcétera. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, es que extraemos el agua con placas solares. Pensamos que en el momento en el que estamos, te cuesta o no te cueste dinero, tenemos que ser un poquito más conscientes de dónde estamos. Entonces, una de las maneras realmente de poder extraer el agua, nosotros hemos pensado que la más eficiente a nivel ecológico y medioambiental es hacerla con solares. No es la más barata, pero es la única manera de implantar ciertos compromisos con el medio ambiente. Vamos a hablar de los productos y vamos a ver la diferencia que hay entre unos y otros. ¿Qué diferencia hay? Porque aquí hay un gran escalón entre lo que es esto que se llama backing box, ¿vale? Y esto es la botella de cristal del plasma marino. Lo primero que vemos es el packaging. Vemos que esto es cristal, base premium, y esto dentro es una caja de cartón que lleva dentro una bolsa de plástico de alta densidad, que es el número 2, pero nunca el número 1. Aquí tengo una botellita. Ese es el plástico típico que se utiliza en las aguas, que es el plástico PET. Si lo miráis detrás, veréis que tiene un triángulo con un número. En este caso es el número 1. Vale, pues el número 1 es un plástico que, voy a decir puede, para no entrar en polémica, apto para beber agua normal y corriente, pero en ningún caso es apto para meter agua de mar. En ningún caso. Como habéis visto antes, el doctor Georges Lafargue demostró que el agua de mar es el mayor disolvente del planeta. Esto, que es un plástico de muy baja categoría, de muy baja densidad, realmente, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el agua va a disolver ciertos plásticos que lleva dentro el PET. En este caso, la migración que se produce, que es como se llama la palabra, es del benceno del antimonio. El benceno y el antimonio van a migrar de tal manera que te vas a comer una gran cantidad de plástico. Por tanto, no es recomendable, en ninguno de los casos, que metáis el agua de mar en plástico PET. Siempre los plásticos buenos son el número 2 y el número 5. Polietileno de alta densidad y polipropileno, que es el PE o PEAC o el PP, que es el polipropileno. Estos son los buenos. Ahora, siempre que uno pueda ponerlo en cristal, es muchísimo mejor. ¿Vale? Sobre todo el PET es muy malo de reciclar, por mucho que diga, la gran mayoría de veces. Esto es de un solo uso, cuesta mucho. Se recicla antes el tapón que realmente el plástico PET. Por tanto, nosotros somos muy estrictos con esta historia, porque realmente si tú haces una analítica de plásticos te daría. Si ya dan agua dulce, pues en el agua de mar ya es bastante importante. Entonces, nada de plásticos de este tipo de categoría. Entonces, la segunda diferencia va a ser la filtración. Esto está microfiltrado y esto está ultrafiltrado. La ultrafiltración es un poquito más filtrada. ¿Por qué? Bueno, nuestros riñones ultrafiltran, por tanto, a la hora de absorberlo y al verlo de excretarlo, ¿vale?, es mucho más fácil al cuerpo. Por lo tanto, de ahí la ultrafiltración, y aparte le da un extra de esterilidad. Y la tercera diferencia, y la más grande de todas, es que el plasma marino se coge por donde está el plancton, ¿vale? Por tanto, sus minerales son biodisponibles, y el backing box no, porque el backing box tiene otro uso, un uso culinario, un uso como para hacer jabones, un uso para hacer fermentos lácticos, para hidratar algas, incluso para tratamientos externos también es posible, para psoriasis, piel atópica, para hacer muchísimas cosas, pero no realmente para mineralizarte, porque sus minerales no son biodisponibles.
¿Vale? Entonces, esa es la diferencia, que el punto de captación no es el mismo y evidentemente ni el packaging ni la filtración. ¿Vale? Entonces, son para usos diferentes. Tú ten en cuenta que en una botella de 750, en este caso, estamos hablando que hay mínimo 25 tomas. Y su precio aproximadamente está sobre los 8 euros, por lo cual es algo muy económico realmente para lo que te puede realmente ofrecer. Vale, ¿qué otros productos tenemos? Tenemos también un spray, que es un spray hipertónico para la piel, todo en vidrio, recargable, ya que compráis el producto, si es que lo compráis, realmente que se pueda reutilizar. Nosotros tenemos una filosofía de reutilizar lo máximo posible, entonces el vidrio te lo permite, en tanto y en cuanto que el tapón que compres sea de una calidad decente, por tanto nosotros invertimos mucho en que el tapón se pueda reutilizar. Entonces este es un spray que sería para uso externo, uso tópico, psoriasis, pila tópica, herpes, picaduras, incluso como ambientador porque es muy ionizante, tú lo puedes tirar del ambiente y te va a captar pues los ácaros, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro spray, pero que es isotónico. Isotónico porque es para los ojos y para la nariz, ¿vale? Es también de vidrio, es reutilizable, nosotros no ponemos inviolables. Nos parece que no nos parece justo, ya que una persona adquiere el producto que lo pueda reutilizar, y entonces tiene una bomba, según como la aprietes, sale poco o sale más, depende de la edad del usuario, utilizaremos de una manera u otra. Y luego esto es un producto que es novedoso, tenemos otros productos, pero bueno, no los hemos traído en esta feria, como el azafrán con el plasma marino, etcétera. Esto es una botella vitalizadora. Aquí lo que hay es el plasma marino, pero la botella esta es reutilizable, como todas, pero en esta se ha hecho un esfuerzo más grande, porque se le ha hecho un culo más fuerte y un tapón que dure aún más. Y entonces esto lo que nos permite es ayudar a vitalizar el agua, ¿vale? Esto es el famoso Vortex. Esto ayuda a que tenga una mayor coherencia molecular el agua y por tanto a la hora de ingerirla la hidratación sea muchísimo mejor. Entonces una vez que la acabas la puedes reutilizar, le puedes poner plasma marino, agua o lo que te dé la gana. ¿Vale? Todo esto tiene que ver mucho con el trabajo que hizo el doctor Gerald Pollack, el ingeniero Víctor Schauberger y un montón de gente que está bastante fundamentado. Pero bueno, no nos vamos a extender porque si no sería bastante largo. Y bueno, estamos aquí enfrente en Dispronat, por si queréis probarla. Yo creo que después del coñazo lo interesante es que vengáis a probarla, ¿sabes? Y vamos por último a hablar de los diferentes mitos. Es perjudicial para los riñones. Uno de los primeros experimentos que hizo René Quintón fue darse cuenta de que a través de porque en aquella época se inyectaba, realmente la creatinina sérica se normalizaba en gente que tenía insuficiencia renal. Por lo tanto, no es perjudicial para los riñones, en tanto y en cuanto siempre tengamos una coherencia. Estamos hablando de cantidades muy pequeñitas. Estamos hablando que en 30 mililitros tendrás ni medio gramo de sodio realmente. Y además de una manera biodisponible, porque muchísima gente habla de que es hipertenso, que tiene problemas con el tema, se toman la pastilla y siguen tomando chorizo, salchichón y lo que les venga. ¿Me entiendes? Claro, hay que ser consecuente realmente. Por eso siempre digo que al final siempre es interesante acudir a los profesionales, porque a veces no tenemos visión nosotros de realmente de cuál es nuestra situación. Luego contraindicada para hipertensos y pacientes cardíacos, la misma historia. ¿Vale? Nosotros trabajamos con un doctor que se llama Nunes Acevedo en Portugal, el cual tiene una clínica de diálisis y después de hacerle diálisis les da un chupito de plasma marino. Está teniendo resultados buenísimos este caballero. Entonces lo mismo, pero claro, tiene que ser, depende de qué hipertensión, etcétera, y como siempre que hay una hipertensión nosotros recomendamos de tomarlo hipotónico, poco a poco ir adaptando y por supuesto tener en cuenta que hay que comer de una manera adecuada. Y que la hipertensión también está muy relacionado también con la forma de vivir. Hay que moverse. Esto es muy importante y con cierta deficiencia de cierta suplementación que hay que verificar. No ayuda a nuestras defensas, todo lo contrario. Y leo textualmente, hay ciertos elementos minerales con efectos conocidos de antioxidantes inmunadores como pueden ser el selenio, el silicio o el zinc. Importante, el sistema inmunológico no va a actuar de una manera adecuada si no tiene una reserva suficiente de estos minerales.
que están relacionados a la vez de otros minerales. ¿Vale? Si volvemos para atrás, aquí vemos cómo están todos relacionados. Por lo tanto, no solamente hace falta eso, sino que hace falta más. Y ahí está la importancia. El plasma marino contiene toda esa tabla periódica que está en nuestro organismo de una manera equilibrada que nos va a ayudar realmente a que la homeostasis interna se produzca de una manera más fácil. Es donde está la gracia del tema. Entonces sí que nos va a ayudar a excretar todo el tema. La creatinina sérica, que no lo he explicado antes, perdón, es una sustancia que produce nuestra musculatura, ¿vale? Y que realmente luego el riñón la tiene que excretar. Por eso la mejora de la creatinina sérica, normalización, significa que el riñón está funcionando. Lo había explicado de una manera un poco obtusa. Seguimos. Si tengo acidez, no puedo tomar agua de mar. Lo misma historia, es alcalino. Lo que pasa a una persona que tenga un problema de acidez, una llena de hiato, etcétera, la va a tomar de una manera isotónica. Y por supuesto, si tienes una llena de hiato y te metes un hartón de alguna comida que te sienta mal, da igual lo que tomes. Entonces siempre hay que ser un poquito consecuentes, pero se ha demostrado que realmente ayuda a hacer la digestión. Cuando haces una buena comilona, te tomas un chupito o antes o después y te va a ayudar realmente a hacer la digestión. Por último, y ya si quieres pasamos al tema de las preguntas, los náufragos se mueren en alta mar. Esto lo hemos escuchado toda la vida, ¿no? No tomas agua de mar que te vas a morir. Bueno, pues tenemos que saber que ha habido 2 naufragios voluntarios, uno en España, en la Laguna, y otro lo hizo el doctor Bombard, en el cual durante 3 semanas estuvieron gente allí, pero controladamente, en el mar, bueno, entonces esperando sin víveres, realmente, esperando a que las horas pasen. El resultado de ello es que se dieron cuenta que, claro, si tú eres una persona que estás en alta mar y de repente estás 3 días sin beber y te bebes 4 litros de agua de mar directamente, pues vas a tener un cólico, te vas a deshidratar y seguramente vas a morir. Pero si tú cada hora te bebes una cucharadita de agua de mar, va a ayudar a que tu cuerpo, con tu propia saliva, con la manera que os he explicado, de coger en la boca y moverlo, realmente te ayude a sobrevivir. Aquí no estamos hablando de salud, estamos hablando de supervivencia. Entonces la manera en que tú encajes esta historia puede hacer que la cosa vaya para bien o para mal. Pero bueno, se han hecho y se ha demostrado 2 naufragios controlados en el que realmente, si se hace de una manera óptima, pues el agua de mar puede ser tu aliado. Por último, no todas las aguas de mar son iguales, eso tenéis que tenerlo claro, igual que tenemos muy claro aquí que no todo el vino es igual, que no todo el jamón es igual, que no todo el queso es igual, que no todo el aceite, pues exactamente lo mismo pasa con el agua de mar. No toda la calidad tal. ¿Cómo se sabe que un agua de mar tiene buena calidad? Primero porque tiene que tener todos los minerales, no se le puede quitar ningún mineral, tiene que tener un oxígeno disuelto alto. Nosotros gracias a la posidonia tenemos un oxígeno disuelto muy alto, tiene que tener un pH entre 8 y 8.2 y tiene que tener biodisponibilidad iónica. Esto es importante, por eso el tema del plasma. Hacer la diferenciación porque es un producto que se coge diferente. Y todos los estudios que se han hecho de plasma. Eso no quita que el agua de mar normal y corriente tiene muchísimas funciones, que es una maravilla y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el mar no es un vertedero. Nos hemos confundido mucho con esta historia. ¿Vale? Y no nos damos cuenta de ciertos tipos de cosas o de actuaciones que hacemos. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que tiene el Mediterráneo y el Cantábrico y todas las zonas donde tiene mucha agua es la contaminación. Y uno de los mayores contaminantes que hay en verano no son los barcos ni las fábricas, sino son la gente que va a la playa y se unta las cremas solares. Entonces vas al Levante o vas a estas playas largas que hay miles de personas que cogen a un niño o se cogen ellos y se gastan medio bote de un producto que han comprado en la farmacia, en el supermercado, etcétera, etcétera, en el que contiene parabenos, que contiene un montón de productos, lo embadurnan bien y luego se ponen a bañar y cuando salen le vuelven a echar otra vez y así, y al final pues caen toneladas. Entonces toda esa capilla de aceite
Que pensamos, mira el barco, mira qué tal. Muchas veces no son el barco, somos nosotros. Igual que las colillas, igual que tirar los plásticos, igual que tirar todo. La gran mayoría de cosas la produce. ¿El por qué la costa, el agua está más contaminada? Muy fácil. Porque es donde hay mayor afluencia de gente, porque la tendencia del mar es devolverlo todo a la costa, por tanto toda la mierda que tiremos se nos dará de vuelta. Por tanto tenemos que empezar a ser conscientes de que hay otras fórmulas. ¿Tú necesitas un protector solar? Bueno, pues busca uno que sea ecológico, que sea mejor para el medio ambiente y para ti. Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenéis preguntas, es el momento. Dime. Nosotros tenemos una fecha de caducidad de 36 meses. La botella no tiene plancton. La botella no tiene plancton porque nosotros, si te fijas en el diagrama que te he enseñado antes, el plancton se mantiene a una cierta profundidad. ¿Vale? Ay, Dios mío. El plancton se mantiene aquí. Y nosotros cogemos el agua aquí. ¿Vale? El plancton tiene una capacidad de flotabilidad y una capacidad que se queda dependiendo de la estación, pues puede estar a 3 metros, puede estar a 8, puede estar a 9, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros en julio y agosto no cogemos el agua. ¿Por qué? Porque el mar tiene dos maneras de nutrirse. En este caso, el plancton tiene una manera de nutrirse, ¿vale? Hay dos movimientos típicos en el mar. Uno es el horizontal, que está movido por las corrientes y por los vientos, y otro es vertical, que está hecho por el cambio de densidades. Cuando hay temperaturas bajas, el agua de la superficie coge mayor densidad, se tira hacia abajo y hace que las aguas que están más abajo suban con nutrientes. Por tanto, tiene esas dos fuentes, tanto vertical como horizontal, del plancton de alimentarse. Cuando llega el verano, el sol estratifica una zona más o menos entre 0 y 50 metros aproximadamente, depende del mar y ¿vale? Y hace que no suba esos nutrientes. Por tanto, llega un momento en que el plancton no tiene suficiente nutriente, tiene mucha exposición solar y entonces se muere. Por tanto, en esos momentos no es momento de realmente no se puede recoger. Por eso la gente se baña en verano, o bucea en verano, pero es el peor momento. Es cuando menos vida hay. El mejor momento para ahora es ahora en primavera, que la primavera en el mar se produce antes que en la tierra, se produce a final de febrero, es el momento que se producen los famosos blooms, ¿vale? O cuando hay las famosas tormentas de septiembre, es cuando es el mejor momento para bañarse, para estar agua más fría, pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces nosotros no cogemos el plancton. ¿Tiene mercurio? Una de las cosas, gracias por la pregunta, una de las cosas que hacemos nosotros es, el agua se analiza. Se me ha olvidado comentarlo. Entonces el agua se analiza. Entonces nosotros cogemos el agua, se mete en unos depósitos y se lleva a analizar. Y entonces entre los análisis que se hacen son metales pesados, se hacen hidrocarburos, se hacen pesticidas, ¿vale? Y también se hace radiactividad. Entonces realmente entonces una vez que eso está así, volvemos, la filtramos y la envasamos y luego hacemos otro control de calidad. Entonces el agua está totalmente libre, el plasma marino está totalmente libre de microplásticos, está libre de metales pesados, etcétera. Ten en cuenta que en Ibiza y Formentera no hay industria. Y hay unas corrientes que nos protegen totalmente de la península. Y entre nosotros y el Golfo de Valencia hay un socavón de casi 3.000 metros. Por lo tanto, es muy difícil que llegue algo. Pero igualmente, el agua se analiza. El agua se analiza y luego el agua se filtra. Pero primero se analiza en crudo. Porque no vale hacer trampas. Hay que cogerla y analizarla cruda. ¿Alguna más? Sí, lo que tú quieras. En principio no tienes que tener problemas. No tienes que tener problemas. Si es verdad que, por ejemplo, para meterte en la nariz, yo no te recomiendo que lo metas en la nevera. Porque tu temperatura interna
es de 35 grados. Si la metes en la nevera va a haber un choque muy importante y seguramente la nariz se puede taponar. Entonces hay que mantenerlo fuera. Pero vamos, no te puede durar un año. O sea, esto es imposible que te dure un año. Esto, si tú te lavas la nariz una vez al día o una vez a la semana, te va a durar relativamente, no sé, unos meses como mucho. Y luego lo puedes recargar o comprar o hacer lo que te dé la gana con ello. Nosotros tenemos un centro terapéutico, os recomiendo que visitéis nuestra página web, que es Ibiza Formentera Agua de Mar, y luego también nuestro centro terapéutico se llama sienergyibiza.es, ¿vale? Y ahí, si tenéis algún tipo de duda o de pregunta o lo que sea, la podéis hacer. Hay un teléfono que está operativo por las mañanas, y entonces si tenéis alguna duda, podéis llamar y se os contestará, y si no, por email. Cualquier duda que os haya quedado, no os haya quedado clara o lo que fuera. Y nada, y por Facebook, ya sabes que hoy el día las redes sociales están por todas partes. Como queráis. Y ahora quien quiera, pues si quiere ir aquí al stand de Dispronat, que es nuestro distribuidor en el País Vasco y en Cantabria, pues perfecto. Que vaya y la probáis y así pues salís de dudas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.